Buenas noches, bienvenidos a 8-9-10. Hemos tenido un receso bastante largo por un proyecto de viaje que he tenido a México, en nombre un poco del canal, un poco de un grupo de amigos, y estamos de vuelta nuevamente aquí en Buenos Aires, haciendo nuestro programa 8-9-10, y que seguramente haremos una sucesiva cantidad de programas relacionados a lo que ocurrió en este Congreso Identitario que se realizó en Guadalajara, México, el pasado inicio 1, 2 y 3 de mayo. Les agradezco a todos que nos estén acompañando y, como siempre digo, si le gusta este programa, ponga me gusta. Si le gusta más, distribúyalo a través de YouTube, compártala. Es una forma de poder, compártalo, porque es una forma de difundir esta visión diferente, ¿no? Este pensamiento alternativo, que el pensamiento único no nos permite. Vamos a tocar este programa, nos vamos a dedicar puntualmente a lo que se realizó, el primer Congreso Identitario en la ciudad de Guadalajara, México. Y este programa lo voy a compartir con un gran amigo que estuvo también allá y se llama Cristian Rodríguez Iturralde. Gracias. Muchas gracias por invitarme, Juan. Amigo, camarada y compañero de viaje. Compañero de viaje, nos hemos llevado muy bien, ¿no? Fueron algunas peleillas por ahí que siempre con el amigo Vuela. Con el amigo Vuela, Alberto Vuela nos acompañó. La verdad que Cristian Rodrigo, escritor de dos obras muy trascendentes, una La Inquisición, el tribunal más justo de la historia, y otro libro que también presentó en Guadalajara, México, que es 1492, Fin de la barbarie, inicio de la civilización en América. Así que has tenido un éxito en tu presentación del libro. Sí, he tenido la suerte de ser invitado a hablar a la Universidad Autónoma de Guadalajara, también en la UNAM, gracias al amigo y camarada académico y profesor de la institución, Jaso Espinosa. He podido hablar en la UNAM y también en el Club de Periodistas junto a Pedro Varela, gloria y referente de la actualidad, ¿no? Extraordinario. Pedro Varela ha hecho unas disertaciones y conferencias extraordinarias. Extraordinarias. A nivel privado y también cuando tuvo que hablar en el Congreso. A nivel público, claro. Pero también hablaba muy bien cuando tuvimos la oportunidad, ¿no?, de estar privadamente con él todo el tiempo, ¿verdad? Primero, queremos agradecer puntualmente a todos los que estuvieron, pero especialmente a los organizadores, que es Pedro Novo. El ingeniero Pedro Novo. El ingeniero que ha hecho una obra extraordinaria y que este Congreso se dedicó al 100º aniversario de don Salvador Borrego Escalante. 100 años de historia, 100 años, es mucho tiempo, 100 años es extraordinario. Y todavía ahí estamos sigue pasando unas imágenes. Todavía sigue activo, don Salvador. Y sigue activo, tenemos que decir quién es Salvador Borrego Escalante. Nació en la Ciudad de México el 24 de abril de 1915, periodista, escritor mexicano. Fue director de 37 periódicos, director y fundador de varios de ellos. Ha publicado más de 50 libros que abarcan el campo de la historia militar, política, económica, sociología, periodismo, filosofía y religión, algunos de los cuales han recibido fuertes críticas, acusado de presunto antisemitismo debido a que coloca a los capitales e ideología judía interna como los causantes de la Segunda Guerra Mundial, y que junto a Joaquín Bochaca es considerado uno de los primeros representantes del revisionismo histórico de habla hispana. Salvador Borrego estudió licenciatura de Derecho, Historia, Filosofía, Economía, cursó estudios de Sociología, Historia, Economía y Periodismo durante su juventud y realizó estudios militares. Ha escrito 248 ediciones de 50 títulos. Un caso excepcional en México, ningún otro escritor ha alcanzado jamás esa cifra semejante. Entre las publicaciones más importantes podemos hablar Derrota Mundial, realizada en 1953, tiene 630 páginas, con 55 ediciones, también traducidas a más de 27 lenguas. Es la obra capital del autor, centrada en los orígenes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, prologada desde la segunda edición por el ilustre filósofo mexicano José Vasconcelos, de quien se conocía su interés y simpatía por la Alemania de Hitler. En dichos prólogos escribió: es uno de los libros más importantes que se haya publicado en América. Es una obra extraordinaria, tenemos ahí la presentación de la 55 edición. También escribió en el año 68 Infiltración Mundial, en el 76 Batallas Metafísicas, Soy la Revolución Neoliberalizada,
en 1989, Diálogos en 1990, Psicología Guerra de la Nueva Era del 2000 en 1994, Waffen-SS, Criminales o Soldados en el 2001, Guerra Submarina en el 2003, Luftwaffe, Caballeros del Aire en 2004, Semblanza, Pintor, Soldado, bueno, lo dedica al Führer en el 2005, Revolución en Marcha en el 2009, Alemania pudo vencer en el 2009, Desorden Mundial Económico y Moral en el 2011, y después siguen desde investigaciones, trabajos, conferencias, la verdad, extraordinario. Sí, y actualmente está escribiendo, me lo manifestó don Salvador cuando tuvo la gentileza de invitarnos a su casa, está trabajando en un libro sobre política local mexicana, así que bueno, esperemos que salga pronto. Va a salir seguramente porque publicó un libro hace muy poquito que creo que figura aquí, creo que es Síntesis, una de sus últimas obras, hace 6 meses creo que publicó el último libro. O sea que, a ver, México chantajeado con vista, ahí está, en el 2013. Así que ha sido extraordinario, la verdad que un hombre que con 100 años... No hay que decir la lucidez mental que tiene, ¿verdad? La lucidez mental que tiene a esta edad y la claridad de conceptos, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad, cuando estuvimos en su casa, de compartir todo este tipo de intercambios. Realmente que a sus 100 años que esté en esa forma es realmente increíble. Es un hombre, realmente es un hombre superior. No, aparte que ha dedicado al trabajo serio, histórico, revisionista, es uno de los hombres más destacados. Creo que Derrota Mundial ha sido uno de los libros que más se ha leído en toda una juventud y que ha cambiado también la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial en mucha gente. Totalmente, hay mucha gente que dice que hay un antes y un después de leer Derrota Mundial. Es el libro de cabecera que realmente le hace a uno replantear muchísimas cosas y con un nivel investigativo y académico realmente encomiable. Ha tenido la oportunidad, por supuesto, en este congreso hubo gente muy valiosa invitada, ¿no es cierto? Se realizó, la verdad que la preparación del lugar fue extraordinaria, el recibimiento de toda la gente fue extraordinario, las conferencias se desarrollaron en un orden y en una aceptación general extraordinaria. Hubo la presencia de más de 500 personas permanentemente. De todas partes de México. De todas partes de México que fueron, por supuesto hubo invitados de diferentes partes del mundo, ya vamos a mencionar algunos. Todo se desarrolló con una gran tranquilidad, con una gran cultura, han participado gente valiosísima y los organizadores han sido extraordinarios, en todo punto de vista. Mira, ahí tenemos, Juan Manuel, en las imágenes, lo tenemos a Sundel, a Ernst Sundel. Sí, a Ewen Menem, a Mark Weber, a Horst Weider. Don Walter Romero estaba ahí también. Claro, ahí está Walter Romero, fundador de Metapedia. Ahora vamos a hablar también de Walter Romero. Pedro y por supuesto Pedro Varela, el presidente de la CEDADE en España y por supuesto director de la librería Europa, que saca publicaciones realmente admirables, ¿no? Extraordinarias. Sin duda. Extraordinarias. Vamos a ir de lleno porque la verdad que antes de ir a la presentación de quienes acompañaron, me gustaría que compartamos con la audiencia cómo fue la apertura de Salvador Borrego en sus 100 años de este Congreso Identitario. Vamos a escuchar a Salvador Borrego y volvemos enseguida. Bienvenido, Salvador Borrego Escalante. Pedimos a Luis y Miguel Ramos que suban al escenario, por favor. Un aplauso también para Luis y Miguel Ramos que suban al escenario, por favor.
quiero hacer un reconocimiento a 3 millones de jóvenes que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Murieron combatiendo y muriendo a favor de la civilización cristiana occidental. No se les ha hecho reconocimiento, se les ha presentado como criminales de guerra. Ellos sacrificaron sus vidas en favor del occidente, en favor del cristianismo, en favor de los principios. Algún día se reconocerán. Mientras tanto, ellos están con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Fueron 3 millones de jóvenes nacionalsocialistas. Y Hitler, su jefe, dijo que su doctrina no era de exportación. A todas partes donde llegara esa idea, era una idea ideológica y económica, tendría que hacerse nacionalista de ese lugar, de ese país, y además hacerse de la religiosidad de ese país, de sus tradiciones y de sus costumbres, de modo que el nacionalsocialismo no era, como el comunismo, una ideología de imposición mundial. Era para todos los que quisieran seguir una economía que no era explotadora, sino una economía en donde el trabajo era la riqueza, no el oro. Pues no quiero cantar más. Recordemos a esos 3 millones de esclavos que murieron y ganaron tiempo para que nosotros conozcamos y nos defendamos del enemigo común. Muchas gracias. Bueno, extraordinario, Cristian, ¿no? La presentación de Salvador Borrego con 100 años. Dijimos, la claridad y elocuencia que tiene esa edad es increíble. Camina perfecto, por supuesto, como toda persona hay que cuidarla para evitar que se quiebre, pero todo lo que dijo fue tan importante, primero por dedicar a los 3 millones de soldados alemanes, ¿no? Porque se han transformado, como bien dijo ahí en el discurso, que son criminales de guerra, cuando en realidad lucharon por su patria. No, y lucharon por Occidente también, por Occidente. ¿Verdad? Por Occidente contra la barbarie comunista. Exacto, y también y el liberalismo. Y el exactamente. Liberalismo. Como revisionista histórico, él planteó una cuestión que decía Hitler, pero que lo entendemos todos los nacionalistas del mundo, no tiene que ser uno nazi ni nacionalsocialista, cualquier sentimiento patrio, él lo entiende como que no es de exportación, como es el comunismo o el liberalismo, ¿no es cierto?, que son por ende materialistas y que de alguna manera el dinero, el individualismo, el material, ha sido la moneda de exportación. Sí, sin duda es que no es un fenómeno de exportación, y esto hay que dejarlo también bien sabido, pero incluso para gente de muy buena voluntad de varios países que pretenden aplicar un nacionalsocialismo a la letra. Los tiempos son otros, y sin duda es que el mismo Hitler decía que
cada nación debe respetar y reivindicar sus propias costumbres y tradiciones. Claro. Por tanto, no es un fenómeno de exportación, y eso creo que es algo que cada patriota tiene que tener bien sabido, ¿no? Sí, que ya no es un tema de ser extremo, como se lo plantea en un fascismo, estas cosas medio energúmenas, tremendas, censuradoras y qué sé yo, sino que es el amor a la patria. Completamente. Y en una patria tan desgajada, particularmente como la nuestra, tiene que existir un sentimiento patrio para volver a unificar las cabezas y decir este país puede salir adelante. Tal vez no echándole la culpa a uno, como ocurrió en el nacionalsocialismo, pero tal vez echándole la culpa a todos. Porque no es uno, son muchos los que complotan contra el país. No, promoviendo la familia, que es la célula del país. La familia, las buenas costumbres, la conciencia nacional, la sangre, la tierra, ¿no es cierto? Que eso fue los valores. Eso fue lo que promovió el fascismo. Claro. Estos valores esenciales, ¿verdad?, de todo ser humano. Y no pasa solamente por decir esto es criticable, sino porque hay necesidades en países destruidos, moralmente, económicamente, políticamente, que haya un resurgimiento de algo que en algún momento resurja este sentimiento nacional para poder volver a rescatar la patria, nuestra geografía, nuestro territorio, nuestros valores, nuestras costumbres, porque de otra manera están en jaque contra esta globalización, este pensamiento único, bueno, que ya estos personajes de la historia lo veían venir. No, y fíjate que ahora, de alguna forma, en los últimos años, ha habido una reacción, por lo menos en Europa, de varios grupos, con respecto a este materialismo y imanentismo imperante, ¿verdad? O sea, están surgiendo alternativas en Europa. El movimiento identitario, creo que es casualmente una de estas manifestaciones más sanas. No digo todos los movimientos identitarios, pero hay algunos de ellos que son verdaderamente, me parece que son aplicables y bueno, son sanos. Una cosa importante en toda esta conversación, que él dedica y dice que están bajo la protección de el Espíritu Santo, de Cristo, ¿no es cierto?, de Dios, o sea, tiene el concepto espiritual en todos estos que entregaron su vida por algo a la patria, que es una devoción también espiritual, ¿no es cierto? Y él reivindica, como buen católico que es Salvador Borrego, la esencia de Dios y la esencia de la fe. Claro, la primacía de la trascendencia, ¿verdad? Sobre lo meramente material, que es lo que promueve el liberalismo de alguna forma, y el comunismo. Y que también en el nacionalsocialismo hay paganos, y qué sé yo, esta cuestión dentro del nacionalismo, que también encontramos gente pagana, que eso no les da el poder de la trascendencia, ¿no es cierto? Lo inmanente, sino que los arrima a la tierra y los hace meramente algo, no sé, intrascendente. Sí, sin dudas. Suena redundante lo que digo. No. Pero muy valioso, la verdad que fue muy interesante, y entre muchos de los que estuvieron, me gustaría que fuéramos rescatando en la memoria, pero por ejemplo, estuvo, no sé, vos tenés un orden, yo tengo otro, pero por ejemplo el caso de Michael Jones, ¿no?, que es doctor en literatura, católico militante, fue profesor de la Universidad Católica y la Universidad de Notre Dame, un investigador, revisionista, escritor, defensor de la fe, ¿no? Un católico muy... y que cuestiona un poco el esquema, llamémoslo, de las religiones en sus temas teológicos, ¿no? Le da al protestantismo, le da un poco al mundo musulmán en general, trata de rescatarlo mejor, y por supuesto al judaísmo como un tema teológico. Sin dudas, desde esa perspectiva teológica, más que racial, sin dudas, y desde su sitio particularmente, que es muy bueno y recomendamos a todos que visiten, se llama Culture Wars, Guerra de Culturas. Cultural War. Exactamente, Cultural Wars, y él desde ese sitio, que tengo entendido que es director hace más de 30 años, bueno, va subiendo artículos de toda esta temática que son muy ricos. Bueno, dio una conferencia y varias conferencias, nosotros lo hemos entrevistado también, y que va a estar en los sucesivos programas en adelante, cuando tengamos la oportunidad de poder traducirlo también, ¿no? Porque está en bloque en inglés, pero sería mucho más interesante que se pudiera traducir. También estuvo Ernest Zundel, escritor revisionista, fue detenido durante, creo que fue 12 años, ¿no?, en prisión. Él estuvo, en el 2005 se lo detiene, por considerárselo un antisemita. En realidad, ¿por qué?
él había cuestionado ciertas cuestiones ligadas al denominado Holocausto, y como tantos otros, de los cuales seguramente vos te referirás más adelante, como Pedro Varela y otros más, fue encarcelado, cárcel efectiva desde el año 2005 hasta el 2010. O sea que dudar de cualquier tema del Holocausto es punible y condenable con prisión, ¿no? Es que y eso prisión en algunos efectiva. países, creo, ¿no? Y en Europa está muy fuerte, particularmente empezó con mayor severidad en Alemania, luego en Austria. Ahora me comentaba el mismo Pedro Varela que se pretende aplicar una legislación similar en España. Y esto es un proceso mundial que eventualmente va a llegar a todos lados. Incluso yo te he comentado en otro programa que fue Horacio Berbisky el que sugirió hace unos años, desde una nota en página 12, que se aplicara una legislación similar en Argentina, no solo para los que cuestionan el Holocausto, sino también para los que cuestionan el número de 30.000 desaparecidos. O sea que existe una policía del pensamiento, como hablamos en alguna oportunidad, ¿no? Que es el INADI aquí. El Instituto contra la Discriminación, y no sé qué, exacto, qué verso. Y que está fundamentado por la DAIA, ¿no? Que es la creadora del INADI. Después, estos son temas que los vamos a tocar, pero lo importante en esto es que el tema de Sundel, en esa crítica que hace, o esa duda que tiene con respecto al número de víctimas y particularmente en la forma en que se dice que fueron ejecutados los judíos de campo de concentración, presenta lo que se llama el famoso informe Lauster. Ahí, ¿no? Está la razón principal por la cual el odio inconmensurable que se le tiene a este hombre. Pues es un estudio científico. ¿Cómo? ¿El informe Lauster qué era? Él en realidad, en uno de sus tantos juicios, él tuvo que defenderse o de alguna forma probar las aseveraciones que él había hecho con respecto a los números del Holocausto que había puesto en duda. Y él lo que hace es contratar a una persona que en ese momento era técnico de las cámaras de gas que se aplicaban en ese momento en algunos estados de Estados Unidos, donde se aplica, ¿verdad? O se aplicaba en ese momento la pena de muerte. Estados Unidos la pena de muerte tenía con gas. Exactamente. Entonces él contrató a este técnico, que era un tipo evidentemente idóneo en la materia, lo manda a Alemania para que traiga muestras de alguna forma, bueno, de las paredes y un sinfín de cosas más. Yo no entiendo mucho del tema, pero cuestión que esta persona va y trae muestras de las supuestas cámaras de gas que operaron en Alemania, y se llega a una conclusión, que luego se analizan esas muestras, y se llega a la conclusión de que jamás podrían haber funcionado cámaras de gas en Auschwitz ni en todas esas supuestos campos de concentración, que en realidad son campos de trabajo forzado que tuvieron casi todas las grandes naciones, comenzando por Estados Unidos. Así que bueno, cuestión que ese informe, entre otras cosas más, pueden buscarlo por YouTube, se demuestra la falsedad, de alguna forma, de la tesis de el genocidio sistemático por medio de la cámara de gas. No, y también la incineración, cómo se incineraba la gente, etcétera, que también es cuestionado la forma y la cantidad, que no hubiera habido tiempo físico. Pero bueno, todo eso figura en el informe, y creo que también entre ellos participó en el juicio David Irving, ¿no? Que fue testigo y que habló. La verdad que es muy destacable, lo de Irving, porque hay que tener en cuenta, mucha gente se olvida, él era un bestseller antes del juicio de Sundel, que fue un libro impresionante. El tipo era uno de los mayores vendedores de novelas y de historias. De historia, bueno, acá en español está la edición que algunos de nosotros tenemos la suerte de tener, que lo editaba Planeta. Era un bestseller, y él luego tiene un cambio, porque la verdad que tiene una honestidad intelectual muy grande. Él llega a la conclusión, en realidad, de que tal vez Hitler no era tan malo como se pensaba, y llega a números cuestionando de alguna forma el famoso número de 6 millones. Y Irving acepta ir a testificar en favor de Sundel, y por eso, por supuesto, ahí se lo condenó socialmente. Él, a partir de esa intervención en el juicio apoyando a Sundel, que era lo que sus investigaciones le llevaban, él, bueno, a partir de ahí se le cancelaron todos los contratos y bueno, no vendió ningún libro más. Las librerías le cerraron el acceso a sus libros. En fin, ahora están, no digo en una gran pobreza, pero y jamás, hay que recalcar que él jamás fue nacionalsocialista, jamás tuvo simpatía alguna por el nazismo, y sin embargo el cuestionamiento de ciertos temas le generaron la ruina social y económica también. Pero bueno.
Después otro de los que estuvo era Abdallah Melawi, no sé si tenemos, bueno, capaz que no lo tengamos en la foto, pero Abdallah Melawi, si no la colocaremos. Enfermero de Rudolf Hess, ¿no? Hasta su muerte, y creo que fue uno de los que delató que a Rudolf Hess lo habían matado, Sí, sí. ¿no? Los franceses aplicándole mal una respiración o Claro. ¿no? De reanimación, llamémoslo, porque había tenido una recaída, etcétera, y bueno. Yo creo que en la entrevista que vos le has podido hacer, él cuenta, ¿no? Un poco cómo fue todo este proceso, digamos, este asesinato encubierto de Rudolf Hess. Sí, sí. Otro hombre que también, ¿no? Fue castigado y qué sé yo, y es muy controlado, vive en Alemania y está muy controlado por los servicios de inteligencia, ¿no? Cada vez que tiene que salir, tiene que hacer algo, tiene que pedir permiso, en fin, bastante complejo. aparte su Y testimonio- era nada más que un enfermero, no es que... Claro, pues su testimonio es doblemente, de alguna forma, significativo, porque él jamás tuvo simpatía por el No, nazismo, no es nacional- musulmán, nada que ver. nada que ver. Y contaba el mismo, creo que esto lo contaba Sundel, que decía que, claro, los aliados, al momento de elegir a qué persona iba a tener que cuidarlo a Hess, hicieron una selección muy minuciosa, y bueno, terminó quedando seleccionado este Abdalá, pensando ellos que por ser musulmán iba a permitir cualquier tipo de, o iba a callar cualquier tipo de abuso sobre la persona de Hess, y bueno, evidentemente el tiro le salió por la culata, porque después Hess denunció todos los maltratos que se le dieron a Hess, que en realidad Hess había sido un pacifista. Hay que decir que Hess... Melawi había denunciado todos los maltratos Claro. que tenía Hess. Y Rudolf Hess fue un verdadero pacifista, hay que decirlo. Bueno, aparte, su mayor pecado, y de hecho no lo condenaron a muerte, sino a cadena perpetua, el hecho de que cruzó para buscar la paz con Inglaterra. O sea que más prueba de eso, imposible. Después otro de los que estuvo, bueno, David Duke, imposible no acordarnos de David Duke. ¿Por qué lo decís? Conferencista, escritor revisionista, publicó numerosísimos libros, entre ellos Supremacía Judía. Supremacía Nosotros Judía. lo tuvimos aquí en Buenos Aires, hemos tenido una charla muy valiosa. Nunca la pudimos traducir al castellano porque era muy largo, la verdad que, y era una ametralladora de hablar, entonces es mucho Le más gusta difícil hablar a Duke, traducir. sí, sí. Y pero también hizo una presentación extraordinaria, y bueno, muy fuerte, pero con un gran fundamento, ¿no es Sí, cierto? él Que tiene- habla de la supremacía judía, ¿no es cierto? Que hoy lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Las grandes finanzas, los grandes centros de poder, los lugares importantes de decisión. No, ¿no es cierto? el trabajo de él Hay sí una- es importante, él tiene otro libro que se llama Mi Despertar, y él ahora está trabajando, uno creo que son los protocolos del Sion comentados, o algo por el estilo. Pero más allá de los prejuicios que pueda tener mucha gente con respecto a estos temas, lo cierto es que esta persona, él ha sido legislador por el estado de Luisiana, Sí, fue ha sido, creo que candidato a incluso gobernador. candidato a fue- gobernador. Y ahora creo que se presenta también como candidato político. Así que bueno, sí, tiene cosas muy interesantes. Muy valioso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, así seguimos con esto y no lo hacemos tan largo. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a seguir sobre este congreso identitario, los personajes que acompañaron y lo extraordinario de de lo que ha sido homenajear a un hombre de 100 años como Salvador Borrego. Y después vamos a incluir una entrevista que le hicimos de TV1 para todos ustedes, con un pésimo sonido, pero bueno, está escrito abajo con subtítulos. Vamos a un corte y volvemos enseguida.
Bueno, seguimos aquí en 8910 con Cristian Rodríguez Turralde haciendo en balance una evaluación de este Congreso Identitario que se realizó en homenaje a los 100 años de don Salvador Borrego Escalante. Cristian, estábamos haciendo un poco el análisis de la lista. Uno de los personajes también importantes que estuvo es Miguel Salinas Price, sí. Que es un escritor, investigador, revisionista. Creo que, si no me equivoco, habló sobre, es banquero, o sea que tiene 2 bancos importantes en México y es dueño de la cadena de televisión Azteca, o sea que estuvo alguien de los medios de comunicación y de las finanzas. Habló en contra de la usura, y también habló sobre el tema de la moneda, ¿no? Bastante interesante, no fue dentro del esquema, iba a hablar sobre la Reserva Federal y otros temas, pero bueno, eso... Tengo entendido que sí, que cambió. Creo que no quiso poner el dedo en la llaga, pero de todas maneras fue valioso lo que dijo en términos de la usura, etcétera. Otro que estuvo, que me impresionó, es Ewi Mennen. Tendrá que llamarse justo Mennen, ¿no? Qué mala suerte. Uwe Minin, no sé cómo se pronunciará. Sí. Uwe Minin. Sí, asesor de un eurodiputado. Eurodiputado, y él es miembro del NPD, ¿verdad? Sí, el Movimiento Partido Nacionalista Democrático. Democrático Alemán, exacto. Fue muy interesante porque como historiador, revisionista alemán, habló sobre el sistema legal y el estatus del Estado alemán. Como que todavía legalmente está constituido el Tercer Reich en Alemania. Y uno de los puntos que tocaba era justamente que después de la guerra, cuando se hace el acuerdo entre las partes de los aliados, que dividen a Berlín, etcétera, se instala un nuevo gobierno. Acordémonos que estaba el almirante Dönitz, ¿no? Que fue el heredero de Hitler, una vez muerto Hitler, que hasta que entregó el gobierno a los aliados, o lo sacaron los aliados y pusieron su nuevo gobierno, aparentemente el estatus alemán sigue estando vigente el Tercer Reich. Increíble, ¿no? Es que hay muchas cosas que persisten, desde ahí, más allá de que algunos lo quieran acallar, ¿no? Pero las mismas autopistas. Claro. Son las mejores autopistas de Europa, la gente circula libremente, no tiene que pagar ningún tipo de peaje como tenemos acá cada 2 kilómetros. No, la obra que ha hecho realmente Hitler en Alemania es innegable. No, inclusive con el Volkswagen. Que el auto del pueblo. Es el auto del pueblo, ¿no? Que se sigue usando hoy en día. Bueno, pero lo interesante en esto es que, más allá de que si todo, se habló del estatus legal de Alemania. ¿Cuál era, no? Porque en la posguerra a mí me causó una buena impresión lo que dijo, porque aclaró muchos temas que están muy ocultos. Hemos hecho también una entrevista que nos ha servido de intérprete y como conductor a don Pedro Varela, que fue nuestro entrevistador en alemán. También es interesante, se presentó Mark Weber, educador, profesor universitario, revisionista, creo que dirige un instituto, ¿no? Institute of Historical Review se llama. Historical Review. IHR. Exacto. .com, para el que quiera chequear. Él lo ha invitado a hablar en diversas oportunidades a David Irving, y es un hombre muy relacionado a todo el tema revisionismo, ha dado ponencias en todo el mundo prácticamente. Creo que habló sobre el desafío ante el poder sionista. Exacto. ¿No? Fue muy importante también, bastante fuerte. Por supuesto tuvo que ver en el Congreso el sionismo como broche de oro, digamos, de toda la temática, porque el mundo en el pensamiento único, la globalización, el liberalismo, el materialismo, lo gramsciano, este marxismo moderno que es materialista, está todo un poquito envuelto en lo que es el mundo sionista, ¿no? También estuvo presente Walter Romero. Bueno, antes que ir a Walter Romero me gustaría destacar al padre Manuel Joya, ¿no? Manuel Joya, como argentino, hace 40 años que vive en México, sacerdote católico, tradicionalista, historiador, investigador, experto en lo que es las conversiones de la Virgen de Guadalupe en América, ¿no? Habló muy bien con relación al rol de la Virgen de Guadalupe. Es que no se puede entender en la historia de México, creo que ni siquiera la historia hispanoamericana sin Guadalupe, ¿no? Pues sabes que no importa que sean criminales, asesinos, masones, qué
qué sé yo, narcotraficantes, todos, con todas sus diferencias, creen en la Virgen de Guadalupe. Todos le rezan a la Virgen de Guadalupe. Es que ha sido el factor principal de conversión, ¿no? Comenzando desde Juan Diego. Más allá de que Es muy venerada. tuvieron una masonería durante tantos años que Sí. tuvo que existir los cristeros, ¿no es cierto? Sí, sí, la masonería en México ha sido, creo que tal vez junto a Uruguay, no lo sé, Uno pero de los países donde más más influenciado por la influencia y masonería. más sádico, sanguinario y déspota ha sido, exacto, ¿no? exacto. Sí, Igual- como dijiste vos, el tema de los cristeros es una prueba, es prueba de esto, ¿verdad? Esa reacción. ¿Quién otro estuvo? Lo tenemos, bueno, Luis Reed, lo tenemos que mencionar. Luis Reed. Es un historiador y periodista mexicano. Él ha prologado incluso libros a don Salvador Borrego y tiene dos libros muy importantes. Uno se llama El periodismo en México, 500 años de historia, y otro 8 años en la historia de México. Es un historiador revisionista muy importante en México. Sí, sí, sí. La verdad que también le hemos hecho una entrevista como revisionista, como historiador, ha escrito como una veintena de libros también. Sí, tiene varios. Un pope. Y de los cuales lo hemos entrevistado también, que lo vamos a pasar por TV1, sobre la importancia, ¿no es cierto? Porque vos has escrito sobre 1492, que centra, ¿no es cierto?, en este mundo azteca, ¿no?, lo sanguinario, en fin, todo lo que fue el fin de la barbarie con la llegada de los españoles, que se tergiversó la historia, ¿no es cierto? Sin y que vos dudas. bien lo decís en el libro. Bueno, Salinas, ¿cómo se llama? Reed. Habla muy claramente de lo que significó ese tema de la conquista. Sí, sin duda. Y la investigación que hizo al respecto, ¿no es cierto? Por supuesto, la influencia masónica en México. Sí. Ha sido muy, muy rico. Después hubo una delegación argentina. Sí, nos falta, bueno, Michel ¿Quién? Renouf, si querés. Madame mencionamos. Renouf, tal cual, Lady Que es Michelle Lady, Renouf. ¿verdad? Exactamente. Es totalmente, Lady Michelle Renouf, que es también investigadora, ha sido modelo. Ha sido una modelo Muy famosa, muy importante. Muy linda. Conductora de radio y de televisión. Sabes que incluso tan linda, porque ella es difusora y activista, ¿verdad?, del revisionismo de temas históricos, que en una oportunidad el Centro Simón Wiesenthal, que es el perseguidor de toda disidencia de pensamiento, refiriéndose a ella, dice: esta mujer es especialmente peligrosa porque es muy atractivo y puede poner una cara bonita a un muy desagradable movimiento. Bueno, el movimiento es un movimiento nacionalista, es el desagradable movimiento. Pero sí, ha sido, también la intervención de ella me parece que ha sido muy importante, muy importante. Aparte, acordémonos que cuando el obispo Williamson, que hace un cuestionamiento sobre el tema del Holocausto, que después es noticia en todos los medios, y que cuando lo expulsan de aquí, ¿verdad? Claro, la presión de la DAIA, la AMIA y la OSA sobre el gobierno hace que el gobierno nacional lo expulsara de la Argentina. Y va con destino a Inglaterra, y esta Madame Renaud ha sido la que ha puesto a los abogados, lo ha apadrinado, lo ha cobijado, lo recibieron en el aeropuerto, lo han recibido, le han dado todas las garantías para eso. Y la conferencia más importante que ha dado es el tema de la cuestión judía, y habla de la cuestión judía, ¿no? Porque ella percibe en esta presión de que cualquier duda, un hecho histórico se ha transformado en un dogma de fe y no en un tema que es un hecho histórico. Claro, porque fíjate cómo es la cosa, ¿no? Hay ciertos hechos históricos, como decía, se puede negar la existencia de Dios, no solo negar la existencia de Dios, se puede incluso insultar a Dios y a aquellos que profesan esa fe, blasfemar contra Él, y no pasa absolutamente nada. Pero ahora, si uno pone en duda o en cuestión ciertos temas históricos, le cae toda la ley, claro, ¿no? Claro. Bueno, es porque tocar un tema muy urticante como es esto. Tuvimos también, podemos ir Laura de Negri, una experta asesora financiera, hija de un fascista también, ¿no? Se murió defendiendo en los últimos tiempos a Benito Mussolini. A Benito. Ella, creo que incluso ella habló también de Casa Pound, ¿verdad? Me parece que habló del Centro Cultural Fascista. Habló tal cual, y habló con relación a las finanzas también. Era Pound precursor identitario, ¿no? O sea que se centró en esto. La heroicidad, ¿no? La biografía heroica sobre Ezra Pound. Muy valiosa también la intervención, una empresaria joven, la verdad que admirable. Hablamos de Mark Weather. Bueno, y vamos entonces ahora Varela. a la de...
después. Varela era la cereza de la torta. Eso le iba a dejar para el final. Pero vamos a hablar. No, vamos Estuvo presente, por supuesto, vamos de lleno, porque la verdad que fue extraordinario. Sí. Las alocuciones, las conferencias que ha dado Pedro Varela Hayes, que es director de la librería Europa. Exacto. Es presidente de la CEDADE. La CEDADE, aclaramos que significa Círculo Español de Amigos de Europa, que lo dirigió desde hace muchos años. Me gustaría... Él fue nombrado presidente a la edad de 17 años. Pierden los papeles. Sí. 17 años tenía y ya dirigía la CEDADE. O sea, es un activista político y teórico de primera hora, ¿no? Sí. Y un valor increíble. Investigador. Publica libros extraordinarios, que se concuerda o no se concuerda, inclusive de acuerdo a los libros extraordinarios que ha publicado, que reivindica las grandes obras, por ejemplo, del León de Grel, de Jean Thiriat, de Jean Europe, ¿no es cierto?, la División Azul Española. En fin, han sacado una serie de publicaciones a través de la CEDADE y a través de republicados por la librería Europa, que le ha costado ser víctima, ¿no es cierto?, de manifestaciones, de robos, de violencia. Confiscación de más de 20.000 ejemplares que hasta la fecha no le han repuesto. Y esto hay que decirlo porque... Se comió 2 años preso. Exactamente, también, ¿no? tuvo varios procesos y él con una entereza realmente encomiable los ha soportado, y ahí fue cuando escribió uno de sus últimos libros, ¿verdad? Cuando son estas memorias que él tiene en la cárcel. Memorias en la cárcel, que lo tenemos ahí en pantalla. Cartas de la prisión. Exacto. Yo le he hecho una entrevista también a Pedro Varela, la vamos a colgar en breve, si Dios quiere, la semana que viene, donde fue muy importante porque cuenta un poco de cómo fue todo este proceso, y después lo cuenta también en una conferencia que da en el Círculo de Periodistas en pleno centro del Zócalo, en el Distrito Federal de México. Así es. Publica obras extraordinarias, la verdad, no digo extraordinarias por lo que es, sino por el rescate que hay de personalidades de la guerra, tanto del mundo nacionalsocialista como del mundo fascista y falangista. Claro, que se han acallado deliberadamente, ¿verdad? Por esta censura de pensamiento, y que él de alguna forma ha devuelto y ha hecho accesible a muchos de nosotros, ¿no? Gracias a sus trabajos, a sus ediciones. Vamos a la delegación argentina, que fue rica en todo su contexto. Por supuesto, me gustaría empezar por Alberto Buela. Alberto Buela fue extraordinaria. Porque el Congreso, al ser identitario, también teníamos que dar el toque argentino, sudamericano, importante, o iberoamericano, y desde ya todo lo hispano criollo, que es lo que rescata Alberto Buela. Habla de las ecúmenes iberoamericanas, fue muy aplaudido, muy bien recibido, fue riquísima la entrevista, la vamos a colgar en breve, la presentación, fue muy valiosa. Rescató la importancia iberoamericana, el idioma español, lo que, como decía Leonardo Castellani, ¿no?, este mundo mistongo, que no solo nos afecta a nosotros, sino que a toda Iberoamérica, y que podemos ir 10.000 kilómetros y hablar la misma lengua, es decir, la importancia española en la conquista de América, y lo que ha dejado, y que somos mistongos, no somos ni muy españoles, ni muy indios, ni muy nada, sino que sale esto que somos nosotros, ¿no?, que no es el melting pot famoso norteamericano que se mezcla todo y que sale una cosa rara, sino somos algo muy especial, de poca mezcla, pero que hemos dado lo que es este ser argentino. Brillante, Alberto Buela fue aplaudidísimo. Fue, creo que de la ponencia... Se enfrentó a los gringos también, ¿no? Le puso parate a los hubo alguna rispidez, ahí que después con mucha clase pudieron solucionar, ¿no? Y él incluso fue mencionando, hizo un trabajo muy interesante sobre distintos pensadores hispanoamericanos, ¿no? Hizo todo un recuento y bueno, luego, aparte con su elocuencia y su humor, a veces un poco brusco para algunos, así todo ha sido muy aplaudido. ¿Sí? Claro, porque los americanos tienden, los norteamericanos, decimos americanos, con los estadounidenses que vienen a hablar en Iberoamérica, generalmente parece que nos dan lecciones. Entonces él dice, estos vienen, hablan, y como que las saben todas, como que no les podemos explicar porque nosotros seguimos con la pluma en la cabeza. Entonces digo, como que hubo ahí un enfrentamiento
Muy gracioso, que después se pidieron disculpas. ¿Sabes? Después es parte de la... No había nada que un tequila no lo pudiera resolver. Completamente. Y eso lo hemos visto después, luego de las ponencias, que teníamos la suerte de irnos a tomar alguna copita ahí y poder conocer con más detalle a estas personas, ¿no? Totalmente, fue lo más totalmente. importante. Tenemos que rescatar a la doctora Chinda Brandolino. Por supuesto. Brillante, médica legista, perito forense de la provincia de Buenos Aires, fundadora de una de las fundaciones Pro Vida, que previene todo lo que tiene que ver el aborto y la eutanasia. Vos sabés que la labor que hace la doctora Chinda Brandolino en La Plata es extraordinaria. No, incluso en los congresos, ahí tenemos una foto. en estos congresos, disertando. en famosos encuentros de mujeres, que son en la práctica son congresos anticatólicos y proabortistas, ellas yo creo que es prácticamente la que organiza todos estos momentos de resistencia y pro vida, ¿no? Así que sí, lo que hace Chinda Brandolino hace muchos años aquí. Porque no es un tema de derecho nada más, que te puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, como generalmente se trata de inculcar y meterle en la cabeza a la gente que yo tengo la libertad de hacer lo que quiera, y la libertad termina cuando estoy afectando la vida de otros, ¿no? Exactamente. Uno va preso si mata a alguien, pues entonces en un aborto ocurre lo mismo. Pero la importancia que tiene esta fundación que dirige Chinda Brandolino es que nos ponen números de teléfono y en diferentes lugares donde se supone que hay centros abortistas, y le dan la opción a la gente que hable, que llame a un teléfono para no convencerla, sino hacerla razonar, ¿no es cierto?, de que abortar no es la solución de su vida, ¿no es cierto?, y que tal vez abortan porque no tienen dinero, abortan porque no tienen acompañamiento, porque no tienen trabajo, por un problema económico, o un problema social, o un problema, llamémoslo, de otra índole. Entonces acá esta asociación lo que hace es proveerle todo lo que es la contención económica, de trabajo, de lo que fuera. Claro, pero también, ojo, también los elementos científicos para que la gente pueda darse cuenta que realmente el aborto constituye un asesinato. Les pasan videos y un montón de cosas que prueban la existencia de vida desde el momento de la concepción. Por eso el trabajo integral que hace realmente y el increíble. Efecto que sufre una mujer post-aborto. Exactamente. ¿No? Porque se vuelven como, ¿viste? Uno toca el tema del aborto. Yo conocí una chica, una amiga que había abortado, y que cada vez que yo tocaba el tema del aborto era como si se le hubiera salido un demonio de la boca. Era una cosa impresionante. Y allá tuvo Chinda muchos... Y genera también vos sabés, un círculo de oración. Cuando hay alguien que está en riesgo, se genera como esta llamada donde te pide que reces unas oraciones por esta persona. Y vos sabés que se genera un círculo de oración que, gracias a la existencia de no sé cuántos casos, pero del 100% de casos que van a abortar, el 95% desiste de abortar. Es increíble lo que hace. La labor extraordinaria que hace. Bueno, habló fantástico, habló sobre todo lo que tiene que ver el nuevo orden mundial y el control poblacional. Fue muy importante porque hablaba de todo lo que son estas fábricas de aborto, de la eutanasia, cómo este individualismo también genera. La falsedad de la teoría malthusiana particularmente, la verdad es que... Y ella como médica conoce bien el asunto. Exactamente. Muy, muy valiosa la conferencia de Chinda Brandolino. Después estuvo Walter Romero. Don Walter. Walter Romero es historiador, miembro de la CEDADE, que la CEDADE en Argentina se la denomina Centro de Estudios de América y Europa. Es empresario, es fundador de Metapedia en castellano. Nosotros le hicimos una entrevista, antes de yo viajar a México, le había hecho una entrevista y habíamos hablado alrededor sobre el tema de Metapedia, ¿no? Experto en comunicación también, pero ¿cuál era el rol de Metapedia? Entonces él decía, hay dos versiones, una larga y una corta. Entonces le digo, bueno, decime la corta por un problema de tiempo, viste que televisión es un tema de tiempo. Y decía, mira, la corta es que Metapedia es un cachetazo al sistema. Y uno entra en Metapedia, y aconsejo que entre en Metapedia, tiene una versión más realista de las cuestiones. Porque Wikipedia está financiada por el sionismo, se ocupan de monitorear todo lo que tenga que ver con el sionismo, con todo lo que tenga que ver, si hay alguien que es antisionista, automáticamente creo que se lo borra, o se lo discrimina, o se lo ataca. O sea, existe censura en Wikipedia, contrariamente a lo que muchos creen. Y esto Walter Romero, en la entrevista que vos le hiciste, lo cuenta muy bien. Lo cuenta muy bien. Y bueno, fue brillante en
en su exposición en Guadalajara. También es editor, ¿no? Él ha sido el responsable de editar muchos libros de contenido nacionalista en los fines de los años 80. O sea, gracias a él le debemos también muchos de los grandes libros que hemos podido leer. Nos estamos olvidando que hubo varios invitados que no pudieron ir. Creo que vos te acordás de algunos. Israel Yamil, creo que es. Ese fue fundamental, Israel Yamil. ¿Qué hizo Israel Yamil? Vos estás más al... Lo que yo sé que es un poco lo básico, he leído algunos trabajos de él. Yo sé que él es en realidad un judío converso al cristianismo y él ha sido muy crítico siempre del sionismo, ¿no? Y de alguna forma del papel de Israel en estos conflictos actuales. Y hace un análisis muy minucioso. Y bueno, y es un activista por la liberación de Palestina, ¿verdad? Así que si su testimonio hubiera sido muy bueno, pero bueno, creo que hubo un problema con los pasajes, no recuerdo bien qué había sucedido. Y después el profesor Fourizon. Fourizon, uno de los principales, yo creo que es el primer revisionista serio académico que existió sobre el tema del denominado holocausto, ¿verdad? Recordemos que el profesor Fourizon, él incluso ha sido golpeado, me acuerdo que estuvo hospitalizado. A los 80 años lo agarró un grupo ahí en la calle, ¿no? Lo estaban esperando un grupo de judíos sionistas y casi lo matan. O sea, por sus opiniones, cuestionando ciertos temas, lo dejaron casi hospitalizado. Y el hombre sigue adelante, por supuesto, y como Fourizon también hay muchos hombres que son incluso provenientes de la izquierda, que han cuestionado este tipo de versiones oficiales, ¿verdad? Así que no, Fourizon, una lástima no haya podido venir. Bueno, hubo muchos que no pudieron ir y que hubiera sido realmente una pegada extraordinaria porque hubiera enriquecido cada vez más todo lo que fue ese encuentro. ¿Cómo lo viviste? La verdad que imagínate que para mí, en lo personal, fue una alegría enorme. En la edad, yo tengo 35 años, poder estar en contacto, interactuar con estas personas, no solo meramente en lo que podría ser la presencia de una exposición de estas personas, sino como vos, que estuvimos conviviendo, el día a día tomando el desayuno, estando afuera tomando un café. Conociéndose de verdad, ¿no? Que no era meramente una conferencia que el tipo va, lo rodean 50 personas, después ni se acuerda de quién es quién. Después nos sacamos toda la corbata y empezamos a hablar con una charla de café, de amigos. Y yo creo que uno de los momentos más memorables que no voy a poder olvidar, seguramente vos tampoco, cuando luego de las ponencias nos íbamos afuera en el hotel, hay una mesita, algunos fumaban, otros no, tomando algunas bebidas que nos traían los rumanos y cantando Cara al Sol. Cada uno cantando canciones patriotas de sus propios países, había gente de Rumania, vos te acordás, de Alemania, de varios lugares, y uno de esos, bueno, nosotros cantando el Cara al Sol, con Pedro Varela y tantos otros, ha sido la verdad que son esos momentos que uno no se puede... No, lo que podíamos cantar nosotros era la marcha peronista. Porque, ¿no es cierto? El Cara del Sol es español. Es español, pero nos bueno. une de alguna manera como falangistas, pero yo empecé con la marcha y bueno, y después cantamos algunos de Rosas. Cantamos Revolear de Ponchos Rojos. Revuelo de Ponchos Rojos. Sí, bueno, por lo menos... Le pusimos emoción, por lo menos. Con gran desentono, porque la verdad que había que cantar a esa hora y después de tanto cansancio, pero salió muy bien. No, pero sin duda fue muy rico, la verdad, las comidas, todas. Y por supuesto haberlo conocido a Salvador Borrego, haber tenido esta charla con él, ha sido extraordinario. Y por supuesto los organizadores, ¿no? Que ha sido brillante. Eso quería mencionar. Vos lo has mencionado el ingeniero Novo, también estábamos hablando antes de Fernando Pozo, que también ha sido partícipe de la organización. Raúl Martínez Páez. Raúl Páez, no podemos olvidarlo. Las chicas. Lorena, Katy, Fernando Cortés, que se han portado con nosotros, pero incluso, ¿te acuerdas? No llegamos a tomar el ómnibus, dejaban todo lo que tenían que hacer, nos llevaban, nos asistieron absolutamente todo. Brillante, fue buenísimo. Pero hubo muchos más, que no recordamos los nombres, pero que fueron extraordinarios. Sí. Y por supuesto, mucho del público, que casi todos conocían TV1, yo me quedé impresionado. Es increíble. Especialmente por Lovina Salvucci, que es el... Exacto, todos mencionaban a Salvucci, pero ojo, también mencionaban mucho la brújula. La brújula Salvucci, bueno, y a vos te tenían por el 8-9-10, ¿verdad? Que es la cara visible. Así que usted, bueno, también son los que más mencionaba la gente. Sí, y Alberto Huela también con sus... Huela ya es conocido. Con su programa Disenso, que también hizo capote ahí, ¿no? Pero no, TLV1 fue, y no es porque estar hablando en TLV1, no es porque estemos aquí nosotros, pero realmente pasa que si vos te pones a pensar, y hablábamos con ellos, es el único medio verdaderamente alternativo, y yo me animo a decir uno de los pocos del mundo, verdaderamente alternativos, donde no existe censura,
Por tener la ventaja de ser independiente, nosotros no dependemos de nadie, a vos nadie te pone dinero para que hagas este programa, entonces uno puede hablar con libertad. Y creo que eso es un poco lo que ofrece este programa y TLV1, ¿verdad? Sí, eso es el gran esfuerzo que hacemos todos, ¿no? Ojalá pusieran dinero. Los auspiciantes que tenemos, que son 2, se están olvidando de ayudarnos. Esperemos que algún día ayuden. Pero bueno, ya todo el mundo sabe quiénes son, o sea que para nosotros igual, la ayuda que han dado antes ha sido muy valiosa y sigue siendo. Bueno, ¿alguna otra conclusión que hayas tenido de No, creo que lo particular, ¿no? Si uno piensa en una proyección de todo esto, decir, bueno, me parece que también lo que fue muy importante es estrechar estos lazos en hermanos hispanoamericanos, ¿verdad? No va a ser la misma... norteamericanos y canadienses. Norteamericanos, por todo, supuesto. ¿no? Europeos. Exacto, de todo, pero particularmente los hispanos, ¿no? Por supuesto, con relaciones con todo el mundo, pero creo que ha sido importantísimo, ¿no? No fue un lamento del pasado. Exacto. No es tampoco una reivindicación de, ¿viste? Vamos, no, nada de eso. Fue una revisión histórica muy interesante de puntos de vista que se han vivido muchos y que eso ha sido muy rico, y particularmente la conciencia identitaria que el nuevo orden mundial, el sionismo, el pensamiento único, el materialismo anglo-norteamericano, marxista, y llámelo como querramos inventar todo este esquema, complotan contra nuestras idiosincrasias, contra nuestros valores, contra nuestra identidad, ¿no? Contra nuestra patria, ¿no? Porque nos transformamos en una estadística. Quieren diluir absolutamente todo lo que tenga algún tipo de tradición, lo quieren diluir cuando no destruir. Tanto contra la fe, la religión católica, ya lo vemos que va licuándose y se va licuando todo, porque hay que entrar dentro de ese huequito que se llama el pensamiento único y todo el mundo tiene que entrar ahí. Antes de terminar, que a mí me gustaría, por supuesto que haría la reflexión, pero lo voy a hacer con vos, ¿no? Porque este tema estoy seguro que muchos van a decir mañana, estos son nacionalsocialistas, capaz que el INADI empieza a mandar sus cartas, y qué sé yo, ya lo hizo con Salvucci, o la OSA, o la AMIA, o la, qué sé yo, todas estas organizaciones que hay, o la izquierda, o el liberalismo, acá, viste, cualquier cosa es cualquier cosa, y nosotros podemos escuchar todas las barrabasadas y mentiras que dicen. Pero cuando uno toca un tema, automáticamente para ellos nosotros somos fascistas, nazis, qué sé yo. Y la verdad que son tan fascistas, tan marxistas en la peor condición, y tan censuradores, que no permiten que nadie hable nada de lo que ellos no quieren que vos hables. Sin duda. Y si no, te penan, te encarcelan, te persiguen, te buscan, y no entiendo por qué, porque se supone que tiene que haber libertad de expresión. La guerra se perdió, ya la ganaron ellos, ¿no? La ganó Yalta, dominan el mundo, tienen el poder, tienen las finanzas, definen en el mundo, definen el gobierno que va a ir, sacan y ponen donde quieren. Entonces, no entiendo cuál es esto, que uno toque este tema que pueda causarles tanto drama como para que te encarcelen. Sí, igual déjame decir una cosa, Juan. Creo que es tiempo también ya de hacerse cargo. Y yo digo, a ver, si ser fascista es el amor incondicional a la patria, promover a la familia, cuidar a su prójimo, entonces le digo, señores, creer en Dios y defender la fe. Creer en Dios y defender la fe, soy fascista. Ya está. Así es. Bueno, así lo decía también Otalagano, que era... Bueno, pero es así. Yo creo que no hay que tener miedo, porque la verdad que esta cuestión del miedo, de que si nada, de que si la da, la verdad que ya me tiene harto. Porque uno no puede pensar lo que quiera. Y aparte hay una cuestión que es muy interesante, que es el monopolio, ¿no? Nosotros podemos, cualquier cosa que hablemos tiene que tener cierto cuidado, porque si no, están todas estas represalias. Pero ellos pueden hablar cualquier cosa. Ellos pueden hablar de Hitler, pueden hablar del Holocausto, pueden inventar para arriba, nunca inventar para abajo, pueden crear historias, profanar iglesias, pueden atacar a nuestra fe, a nuestra religión, la prostitución, el homosexualismo, todo lo que pueda generar esta máquina de desintegración general, social, político. Pueden vulnerar nuestras economías con la usura, con el oro, con todo lo que estamos viendo que ocurre en nuestra economía. Somos un país endeudado, seguimos pagando y seguimos endeudándonos, somos esclavos de una deuda usurera
tomada por acordes entre bancos y gobiernos, y todo con un fin: esclavizar. Entonces, no estamos tan lejos de ver cómo pueden hacer todo esto, lo que hacen ellos, porque ahora empecemos a hablar nosotros y ellos, porque es así. Tenemos que entrar en unísono cuando son los creadores de la historia que se les da la gana contar, y que cualquiera que investigue un poco es punible, ¿no es cierto? Y entonces ellos pueden hablar de Hitler, pero nosotros no podemos hablar de Hitler. Ellos pueden hablar de Mussolini, pueden mofarse, pueden reírse, pueden hablar verdades, pueden crear un Hitler cada vez más sanguinario, pueden crear un Hitler... No es que lo defendamos a Hitler, es que ya parece absurdo, es una burla. Es tan absurdo que se cae en su propio peso. Es como las películas norteamericanas. Si Alemania conquistó Europa, no puede ser tan imbéciles en morir cuando entran dos gringos de esta película norteamericana hecha en Hollywood, donde se cepilla 3.000 tipos alemanes. Si fueran tan imbéciles, no hubieran llegado a conquistar Europa, y que no era fácil conquistar, ¿no?, Inglaterra, Francia y todo el resto. Digamos, conquistarla en la forma que se conquistó. Lo que te quiero decir es tan burdo esta propaganda que llega un momento que harta. Y no es que sea un tema de antisemitismo que surge, sino que lo provocan, ¿no? Porque si a mí me condenaran por algo que pienso, el hecho que me encarcelen o me culpen o me hagan juicio o lo que sea, no va a cambiar mi forma de pensar. Es probable que me vuelva mucho más, ¿no es cierto?, obtuso al respecto. Sin dudas. Entonces te empujan a que esto sea así. Lo vemos con Salvucci, lo vemos como lo acusaron al doctor Lavaqué, de que Anás, un tipo que es sirio, libanés, que viene de otra rosca semita. Es que ya el mote el mote de nazi no se lo saca a nadie que tenga un pensamiento alternativo. Pensá que hasta ahora están llegando. Netanyahu acaba de mencionar que hay que ir, a suspender todo el tema de antisemitismo en Internet. Es decir, tiene que estar totalmente demente de la cabeza. Y lo más demente es que se hagan eco otros, ¿no? Porque que haya un enfermo mental como Netanyahu, que dirige Israel, que es un país terrorista, que ha criminalizado, ¿no?, en la Franja de Gaza, no tiene ningún tupé en aplicar toda su violencia sobre un pueblo indefenso. Entonces vemos, y que nombró como ministra de Justicia a esta diputada que mencionaba que había que terminar, que había que matar a las mujeres palestinas para que no tuvieran más hijos porque iban a ser futuros terroristas. Solamente tiene que estar enferma de la cabeza. No, pero y esta gente después es la que quiere dictar cátedra sobre derechos humanos. No, y que se hacen eco potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Bueno, pero yo creo que la gente está despertando de a poco, está despertando, y me parece que la existencia de este medio, de alguna forma, la cantidad de visitas que recibe y cómo se va incrementando es prueba de ello. Y aparte, bueno, lo bueno es que lo hacemos, esto, digamos, sin ánimo de querer convencer a nadie, simplemente nosotros limitamos a remitir información para que la gente pueda comprobar. Totalmente. Bueno, hemos llegado al fin. Muchísimas gracias, Cristian, por haber compartido este programa. Y bueno, veamos qué depara en las próximas entrevistas, porque vos has sido entrevistador en varias, especialmente en inglés, que para mí era terrible. Pero has sido un buen entrevistador en inglés, así que bueno, vamos a pasar en inglés y después que la gente consiga un traductor. Muchas gracias, Juan Manuel, por haberme invitado una vez más. Muchísimas gracias a vos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Tengo una perlita. La perlita es que vamos a colgar aparte la entrevista que le hicimos a don Salvador Borrego, porque si incluye aquí en el programa se va a desperdiciar. Entonces creo que vale la pena tenerla como un programa aparte. Así que los invito a ver esta entrevista que va a seguir a continuación. Muchísimas gracias por haber acompañado a 8910 aquí en TLV1 Toda la Verdad Primero, y nuestros saludos a todos los que nos ven de México, de España, de Europa, de Sudamérica, y del mundo entero que nos sigue, ciertamente hasta de Israel. Así que saludos a nuestros amigos judíos en Israel, y les aconsejamos que sigan siguiéndonos aquí en TLV1 Toda la Verdad Primero. Gracias.